Sin combustible no puedes avanzar. Dice el diccionario que combustible es cualquier material capaz de liberar energía cuando se oxida de forma violenta con desprendimiento de calor. Es un material que libera energía, poder, para que se mueva un motor y pueda avanzar un carro, una moto, bueno, una máquina, ¿verdad? Ahora, si usted tiene cualquier medio de transporte con un motor, una motocicleta, un carro, usted puede salir de este lugar y subirse en él y puede ir hasta donde le alcance la gasolina, ¿cierto? Cuando se le acaba la gasolina, eso queda inmediatamente parado, ¿verdad? Y piense nada más en esto. Hace algún tiempo, pongamos la imagen, ¿se acuerdan lo que pasó hace como 3 años aquí en Colombia? Todo un equipo de fútbol venía en ese avión, un poco de muchachos, jovencitos, con esperanza, con muchos sueños. Venían a jugar un partido aquí en Colombia. Y lo que dice la noticia después de tanto estudio es que iban llegando ya al aeropuerto. Faltaban minutos, 3, 4 minutos. Piensen nada más en esto, 3, 4 minutos. Ya iban a llegar, pero cuando estaban a punto de llegar, dicen algunos de los sobrevivientes, porque milagrosamente gente se salvó allí, que de un momento a otro se apagaron las luces y el avión. ¿Y qué fue lo que pasó? Se acabó el combustible, se acabó la gasolina y no pudieron llegar al objetivo. ¿Cuánto tiempo? Levanten la mano los que han viajado a Bogotá en bus o en carro. Levanten la mano los que han viajado. Es un viaje larguito. Más o menos, ¿cuánto se gasta uno de aquí a Bogotá? 8 horas, 9 horas. Bueno, bien. Pon la siguiente imagen. ¿Y cuánto se puede uno gastar para llegar a Bogotá empujando un carro? ¿Usted se imagina usted empujando un carro en la línea? Es imposible. ¿Y por qué le estoy hablando a usted de esto? Porque así como cuando uno tiene un carro y necesita gasolina para llegar a donde quiere llegar, hay muchos lugares y muchas cosas en la vida que por mucho que nosotros queramos alcanzar, que podamos llegar, yo sé que usted tiene muchos sueños, yo también los tengo, tenemos anhelos, sueños, deseos en Dios, con nuestra familia, con nuestros hijos, en el ministerio, en la iglesia. Pero lo que yo quiero hoy decirle a través de la palabra es que si usted no tiene la gasolina, el combustible que se necesita para llegar a donde quiere llegar, usted no va a poder. Porque, como dice el título de hoy, sin combustible no puedes avanzar. Y quiero que miremos en la palabra esta realidad. Fíjense esto. Mateo capítulo 17, versículo 14. ¿Estamos por ahí, amados? Piensen esto. Dice, cuando llegaron al gentío, ¿quiénes? Lo voy a poner en la historia. Jesús había subido a una montaña con Pedro, Jacobo y Juan, con 3 discípulos. Y cuando ellos bajaron, había un alboroto tremendo en la ciudad. Había un gentío, una multitud de personas acumuladas y había una algarabía, ¿verdad? La gente hablaba, había mucho alboroto. Por supuesto, ahí estaban sus otros discípulos. Vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, escuche, le dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático. Estaba loco, según él, y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces cae en el agua. Y yo le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar.
Escuche, no le han querido o no le han podido, porque ellos obviamente sí querían sanarlo. De hecho, ellos por mucho tiempo habían estado intentando hacer algo. Y escúcheme, no era la primera vez que ellos oraban por un endemoniado, por una persona para sanidad. Ellos ya lo habían hecho en otras ocasiones. Pero esta oportunidad, aunque ellos habían querido y habían intentado, dice la Biblia que no habían podido. Porque una cosa es querer y otra cosa es poder. Muchas cosas nosotros queremos, pero la pregunta es si podemos. Entonces dijo este hombre: tus discípulos no han podido hacer algo. Entonces Jesús dijo, y note las palabras de Jesús, que Jesús no está contento con lo que pasó. Dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Usted le suena que el Señor estaba contento con lo que había pasado? No, para nada. Estaba desagradado con la situación. ¿Y hasta cuándo? Tráiganlo acá, tráigamelo. Y dice la Biblia que en el versículo 18, en ese mismo momento, reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y el muchacho quedó sano inmediatamente. Es decir, Jesús sí pudo hacer lo que sus discípulos no pudieron hacer. Ahora, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, no delante de la gente, aparte, vinieron y le dijeron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Señor, lo intentamos, trabajamos, hicimos lo que hicimos otras veces, pero no pudimos echarlo fuera. ¿Qué pasa, Señor? Y el Señor en el versículo siguiente les dice, versículo 20, Jesús le dijo: muchachos, porque a ustedes les faltó algo. Les faltó algo. Les faltó el combustible para llegar ahí. Les faltó algo que les diera el poder. Porque acuérdense que el combustible es algo que libera poder para avanzar. Jesús les dijo: a usted le faltó algo, y le nombró 3 cosas. Voy a empezar con la primera. Les dijo: por vuestra poca fe. Pregunto yo, ¿tenían fe? ¿Sí o no? Sí. Ahí dice que tenían fe, pero tenían la fe ¿qué? Poca. Poca fe. Poco combustible. Es decir, la fe que ustedes tienen no les alcanza para lograr esto. Escúcheme, porque muchas veces en nuestra vida nosotros queremos cosas, pero la fe que tenemos puede que no nos esté alcanzando para lograr que suceda algo. Por mucho que queramos. Jesús le dijo: por la falta de fe, poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga a la persona que está a tu lado: nada nos será imposible si tenemos el suficiente combustible. Escúcheme, que es número 1, la fe. La fe. Amados, lamentablemente muchas veces nosotros nos falta llenar el combustible, nos falta llenar el tanque de nuestra vida de fe. Le voy a decir algo: usted ha llegado donde ha llegado
hasta donde le ha alcanzado la fe que tiene. Pero para llegar hacia donde usted quiere llegar y hacia donde yo quiero llegar, hacia donde queremos llegar y cumplir todos los propósitos de Dios en Cristo, necesitamos más. Necesitamos la fe para poder llegar. Les voy a mostrar el caso de un hombre que salió muy contento en su moto a toda velocidad en la Biblia, pero se quedó en la mitad del camino porque le faltó combustible, le faltó la fe. Piensen en esto. Escúcheme lo que le voy a mostrar. Dice Mateo capítulo 14 versículo 25. Vamos más adelante, Andrés. Mateo 14 versículo 25. Dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ellos habían estado todo el día en tremendas ocupaciones. Jesús les dijo que se adelantaran en la barca. Ellos estaban de noche, se habían quedado dormidos ahí en esa barca. Jesús se había quedado orando. Y de repente Jesús viene caminando sobre las aguas, caminando sobre el mar. Y la palabra dice en el versículo 26: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Estaban llenos de miedo. Esos son los grandes apóstoles, vean. También se asustan, ¿sí? Que es normal. Estaban diciendo: ¡un fantasma! Y estaban llenos de temor. Dieron voces, gritaron: ¡ah! Jesús enseguida les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no temas. Porque en medio de los problemas más grandes de tu vida, de las cosas más espantosas, lo que te hace temer, Dios viene y te dice: ten ánimo, yo soy, no temas. Dile a la persona que está a tu lado: ten ánimo, Dios está contigo, no temas. Entonces le respondió Pedro: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Señor, yo quiero caminar sobre las aguas. Oye, qué atrevido era Pedro, ¿verdad? Y Jesús se entusiasmó con la fe de Pedro y le dijo: venga pues, camine. Y cogió Pedro y encendió la moto, vea, y salió a toda, vea, caminando. Imagínense Pedro caminando sobre las aguas. ¿Sí? ¿Sí, muchachos? Aprendan. Miedosos. Iba caminando sobre las aguas. Pero, ojo, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Es decir, él estaba caminando en fe, dirigiéndose hacia una meta que era alcanzar al Señor, pero la fe, la gasolina que tenía, se le quedó en la mitad. Porque dice que en la mitad, cuando empezó a ver que se le levantó el viento, que se le levantaron las olas, que la cosa se puso difícil, hasta ahí le llegó la fe. Y como pasa con un carro, cuando al carro se le acaba la gasolina, ¿qué pasa? Y para. Así le pasó a Pedro. Y para abajo. Se le acabó la gasolina. Y empezó a gritar: Señor, sálvame. Y escuche lo que le dice el Señor. Versículo 31. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, lo agarró y le dijo: hombre, ¿de qué? ¿Cuál era el problema? Que la fe que tenía no era la suficiente para llegar donde quería llegar. Le dijo: hombre de poca fe, te faltó, Pedro. ¿Por qué dudaste? La pregunta es, hermano, ¿qué tanta gasolina de fe tenemos nosotros en la vida?
Porque muchas veces nos pasa al igual que Pedro, que tenemos fe cuando las cosas están bien, cuando tenemos un dinero en el banco, un buen trabajo, la tía en España que nos ayuda. Pero cuando la cosa se pone tremenda en la vida, la pregunta es si tenemos el combustible necesario para seguir caminando en medio de la dificultad y de las grandes olas. En Estados Unidos me asombró una pareja. Todos ellos le sirven al Señor. El esposo canta, la hija toca el piano, la mamá canta, la hermanita canta y el hermano manejaba el videobeam. Era una iglesia, hija de la iglesia que nos invitó, una iglesia que está comenzando. Y hace unos días su hijo salió en su moto y se accidentó y se mató. Su hijo de 21 años, el que estaba con el videobeam. Y qué tremendo escuchar su testimonio y saber que eso pasó, digamos, un jueves, un viernes, y el domingo estaban ellos en la iglesia, él cantando, la hija tocando el piano, la esposa adorando y su hermanita levantando las manos en medio de las lágrimas, pero diciendo: Dios, aquí estamos adorándote en medio de la tormenta. ¿Quién saca fuerzas para ir a un culto? Hay gente que no voy al culto porque se me partió una uña, porque no me visitaron. Hermano, cuando hay gente que realmente está pasando por el fuego, la cuestión, amado, es que usted y yo necesitamos la gasolina, el combustible, el poder de Dios para poder avanzar hacia donde queremos llegar. Y muchas veces en el camino se presentan cosas que uno no desea que pasaran, pero la idea es que tengamos el tanque lleno, amados. Amén. Para poder avanzar. Piense en este otro caso, Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Una situación difícil porque el hombre de Dios, Eliseo, el profeta, estaba muriéndose. Dice la palabra, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Vea que hasta los profetas se enferman, ¿cierto? Un hombre de milagros y se murió enfermo, porque puede pasar. Y dice la Biblia que descendió a él Joás, el rey de Israel, llorando delante de él, porque se estaba muriendo el hombre más poderoso de Israel, el profeta del Señor. Le dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas flechas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira la flecha. Y cuando él la tiró, dijo Eliseo profetizando: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las flechas. Y cuando el rey tomó las flechas, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado, como se enojó Jesús con aquellos otros, le dijo: si hubieras dado 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a tus enemigos hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Qué tremendo. Porque lo que nos muestra la historia es que cada golpe que él diera en el piso era una victoria que le iba a dar. Pero en algún momento se detuvo.
se le acabó la gasolina. Y algunas veces nos pasa a nosotros en la vida. Queremos llegar lejos, pero sabemos que para llegar donde tenemos que llegar y cumplir el propósito de Dios nos toca golpear, persistir, insistir, ser perseverantes. Pero muchas veces en el camino nos cansamos de golpear, nos cansamos de luchar, nos cansamos de insistir. No, yo a la familia ya le prediqué, no quieren, vuelva y tire la red. Yo ya he hecho esto una vez y otra vez, vuelva y dele. No se canse, que la gasolina en el proceso de insistir, de persistir, de perseverar hacia los procesos de Dios no se nos acabe. Entonces fíjese, amado, que lo primero que nos muestra el Señor por la palabra, por lo que hemos visto, es que muchas veces hay lugares donde queremos llegar, hay cosas que queremos hacer, que queremos, pero no podemos. Y no podemos simple y llanamente porque dices, no es porque Dios no quiera. Escúcheme, aquí la cuestión no es de que el Señor Jesús dijo, no, ese demonio no salió porque no era la voluntad de Dios. Porque así pensamos, no era la voluntad de Dios. ¿Era la voluntad de Dios que ese muchacho fuera sano, sí o no? Pero lo que faltaba era combustible de fe. Ay, no era la voluntad de Dios que Pedro llegara hasta Jesús. Pues sí era la voluntad de Dios, pero no le alcanzó la gasolina. No era la voluntad de Dios que ese rey tuviera más victorias para hasta destruir el pueblo enemigo. No, sí era la voluntad de Dios, pero a él le faltó el combustible para seguir perseverando, para seguir golpeando. Entonces fíjense, amados, que no es como muchas veces pensamos, pues, sería que Dios no quería. No, será que nos faltó gasolina de fe para creer al Señor. Acuérdense que el papá de ese muchacho, se le acercó a Jesús y le dijo, Señor, si puedes hacer algo, ayúdanos. Y Jesús le dijo, amigo, no es si yo puedo hacerlo, es si tú puedes creer, porque al que cree, todas las cosas le son posibles. Entonces no se trata de si Dios lo puede hacer, para Dios todo es posible. La pregunta es si nosotros tenemos el combustible de fe para creer y para que Dios mueva su mano y ocurra el milagro de lo que queremos y que muchas veces no podemos. Segundo, volvamos al texto, Mateo 17, 19. Viniendo Jesús, entonces los discípulos le dijeron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Primero, ya lo hablamos, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Versículo 21, pero además de su poca fe, les falta algo más. Dice, este género, porque ustedes ya han hecho liberación, ustedes ya han hecho sanidad, pero este en especial, este género de demonios no sale sino con oración y ayuno. Y ustedes, vea, les falta. Tienen muy buenas intenciones, pero les falta oración y ayuno. Entonces escúcheme, amado, que hay cosas que sí se pueden y que aunque nosotros queremos no logramos, porque nos falta, número uno, fe, y número dos, nos falta oración y ayuno. Hay cosas que tú podrás lograr con tu inteligencia, con tus fuerzas, con tu capacidad y tus estrategias, pero te digo de parte de Dios que hay cosas que no vas a poder alcanzar si no le metes a eso oración y ayuno. Los resultados que muchas veces tú y yo no podemos ver con nuestros hijos, peleando, alegando, cantaleteando, diciendo, hermano, toca meterle a eso oración y ayuno. Toca meterle combustible. Y hermano, la cuestión, pongamos la imagen siguiente,
es que ellos, me imagino a los discípulos ahí, fuera, 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 y el demonio ahí, nada, nada, traiga gaseosa para los tres porque esto va para largo. Y ellos ahí, dele y trate, ¿sabe qué, hermano? Terminaron cansados, agotados, y no se pudo, porque estaban empujando el carro, escúcheme, en sus fuerzas, como quizás muchos de nosotros, empujando cosas y ya estamos hasta aquí, empujando un matrimonio, empujando unos hijos sin nada, empujando un ministerio, empujando una iglesia en nada. Y entonces Dios dice, mire, hermano, en vez de seguir ahí gastando la fuercita, échele gasolina a eso, que eso anda suave. Se puede sentar y si le echa la gasolina, usted se va relajadito. Vea. Primera, segunda. Y no necesita empujar y desgastarse. Usted necesita el combustible. Fe, oración, ayuno. Ay, no, pero más bien desayuno. Traiga desayunito, pastor. Porque el desayunito es más bueno. Sí, el desayunito es muy bueno, pero no produce estos resultados. Escuche, mi amado, hay un componente espiritual en todas nuestras batallas, en todas las cosas, en tu negocio, en tus finanzas, en la crianza de tus hijos, en tu matrimonio. Hay cosas que obviamente nosotros tenemos que hacer en lo natural, pero hay un componente espiritual en nuestras batallas que si no está, no sucede nada. Pensemos en esto. Acuérdense de la batalla de Moisés contra Amalek, Éxodo 17:9. Dijo Moisés a Josué: escogen los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, sacó gente guerrera y se puso a pelear. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre, a lo alto del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, vencían, tenían victoria. Pero cuando él bajaba su mano, prevalecía el enemigo. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Versículo 13. De este modo Josué deshizo a Amalek, a su pueblo, a filo de espada. Pero le pregunto yo, ¿fue solo a filo de espada? No. Me parece bien extraño que la Biblia dice: y Josué deshizo a Amalek a filo de espada, como si hubiera sido él solo. Pero sabemos por el contexto de la historia que se necesitó más que guerreros, más que valentía, más que espada. Se necesitó unos hombres en lo alto, haciendo un acto espiritual de oración, levantando las manos en oración. Y escuche, mi amado, hay cosas que no suceden en nuestra vida porque a pesar de que guerreamos y batallamos y luchamos y buscamos trabajo y nos esforzamos, nuestra vida de oración es raquítica. No tenemos combustible, no le metemos oración al asunto, mucho menos ayuno. Y lo único que hacemos es desgastarnos y no sucede absolutamente nada. ¿Qué era lo que diferenciaba a Jesús de sus discípulos? Que cuando él iba, solamente decía una palabra y sucedían las cosas que por las que ellos se desgastaban y no sucedían. Y usted diría, eso era porque él era Jesús, el Hijo de Dios. No solo por eso, sino que había una gran diferencia entre ellos. Fíjense esto, la Biblia dice en Marcos capítulo 1:35 de Jesús, el estilo de vida de Jesús. Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salía y se iba a un lugar desierto y allí ¿qué? Oraba.
Si oraba Jesús siendo el Hijo de Dios, Dios hecho carne, ¿será que usted y yo necesitamos hacer lo mismo? Claro. ¿Qué hacía Jesús todas las mañanas, hermano? Desde temprano salía, vea, a llenar el tanque. A llenar el tanque, a llenar el tanque, a llenar el tanque. Y por eso durante el día él podía llegar donde quisiera ir, porque el tanque estaba lleno. La diferencia con nosotros es que nos levantamos y nos vamos con un tanque vacío a enfrentar nuestras batallas, y todo el día nos la pasamos llorando, enojados, gritando, tratando de hacer en nuestras fuerzas algo sin combustible. No pasa nada, ni pasará nada. Eso es lo que diferenciaba a Jesús de mientras que él se levantaba muy temprano a llenar el combustible, sus discípulos se quedaban durmiendo más. Y créeme que esa horita de más que una persona pasa llenando el combustible y tú dormido, se nota al final del día. Se nota. Se va a notar, ¿o no? Y no solamente pasaba por la mañana, dice Lucas 6:12, aquellos días se fue al monte a orar y pasó toda la noche, ¿qué? Orando. Y esto lo hizo Jesús antes de ir a elegir a sus discípulos, antes de tomar una decisión. Se iba y pasaba toda la noche orando. Y nosotros, para tomar una decisión, Tim Marín de doping, güey, tú taramácara títere fue en la casa de Pinocho. Y por eso nos estrellamos, amados. Porque en vez de meterle combustible toda la noche a esto, nos vamos a hacerlo en nuestra humanidad, en nuestra fuerza. Y no podemos llegar. Entonces fíjese, Jesús tenía oración en la mañana, oración en la noche. Mire lo que dice la Biblia, aquí versículo 4, capítulo 4:1 de Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado, ¿ayunaba Jesús o no? 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y después el enemigo volvía y Jesús lo derrotaba. ¿Pero por qué lo derrotaba? Porque tenía el tanque lleno. Tenía la gasolina para poder enfrentar la tentación. Por eso es que muchos de nosotros terminamos siempre cayendo en la tentación, dormidos, porque cualquier tentación nos derrumba. Medio la muchacha se alza el pantalón y le muestra el tobillo y ya cayó. No tiene la fuerza, el poder para enfrentar. ¿Por qué? Porque, hermano, no tiene la gasolina. Jesucristo dijo: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Se te levanta un problema en la casa, terminas alegando con tu esposa. ¿Por qué? Porque no tienes la gasolina para enfrentar una discusión espiritualmente. ¿Cuántos estamos entendiendo? Amén. Entonces, amados, hemos estado guerreando, batallando, queriendo llegar con grandes sueños, con muchos proyectos, con deseos de grandezas, pero sin fe, sin oración y sin ayuno, no pasa nada. No pasa nada. Algunas personas han llegado a menospreciar la cuestión del ayuno. ¿Usted cree que el cristiano hoy en día tiene que ayunar o no? Claro. Mire lo que dijo Jesús cuando le preguntaron, Mateo 9 versículo 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Pero porque no ayunaron, no pudieron, ¿cierto? Y Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días
cuando el esposo les será quitado, es decir, yo ya no voy a estar. Y ellos, entonces, ¿qué? Mis discípulos tendrán que ayunar. Mis discípulos. ¿Cuántos son discípulos del Señor aquí? Entonces, escuche, mi amado. Mira al hermano que está a su lado y mira a ver si se le nota el ayuno o el desayuno. No podemos, escuche, mi amado, menospreciar la Biblia y todo lo que la palabra de Dios nos ha mostrado que ha sucedido poderoso a través de la oración y el ayuno. La Biblia dice que Esther, en Esther 4:16, Esther tenían un edicto de muerte, iban a destruir el pueblo de Israel. ¿Qué hizo Esther con Mardoqueo y su gente? Ayunaron, oraron 3 días. Dios les dio la victoria. Nínive, en Jonás 3, había un decreto, Dios iba a destruir la tierra de Nínive, su rey, todas las personas que hicieron, ahí en Jonás 3:5, anótelo, léalo en la casa. Ayunaron, oraron, y Dios, dice, se arrepintió de lo que iba a hacer y los perdonó. Qué tremendo, que la Biblia dice que Dios no es hombre para que se arrepienta. Pero el versículo dice textualmente, Dios se arrepintió del mal que les iba a hacer y no lo hizo. Cuando ayunaron, oraron. La Biblia dice que Josafat, segunda de Crónicas 23:4, se le vino un gran ejército que era 5 veces más grande que su ejército, se llenó de miedo. Pero llegó al pueblo y le dijo, oremos, consultemos, humillémonos, oremos. Y Dios le respondió y les destruyó todo ese ejército grande y les dio una gran recompensa. La Biblia dice que Nehemías 1:4 estaba afligido porque su pueblo estaba en ruinas, los muros estaban destruidos, pero se puso a orar, a ayunar, a clamar, y Dios le dio la respuesta, los recursos para hacer algo por su nación. La Biblia dice que Daniel 9:3, había cosas que no entendía, misterios. Pero ¿qué dice la Biblia? Empezó a buscar al Señor en oración, en ruego, en ayuno, y Dios le revelaba. Hoy en día nosotros no entendemos algo, Google. Pero ya no buscamos oración, ayunos, Google, todo es Google. Google se convirtió en nuestro Dios. Una predicación, Google. No pasa nada. Esdras tenía un gran viaje. ¿Qué hicieron? Ayunamos, oramos intensamente, le pedimos a Dios y Dios nos fue propicio, Dios nos ayudó. En el Nuevo Testamento los apóstoles, Hechos 13:2-3, pedían guianza, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, el Espíritu Santo les hablaba y direccionaba a la iglesia. Entonces escúcheme, hermano, y podría seguir hablando mucho más. Todo lo que la Biblia dice que sucedió, porque hubo gente que se llenó de combustible, de fe, de oración, de ayuno, y Dios se glorificó y pudieron ver cosas poderosas. Dice la Biblia en Joel 1:14, por eso dice, proclamen ayuno, convoquen asamblea, congreguen los ancianos, busquen a Dios, clamen al Señor. ¿A cuánto les gustaría que Dios hiciera algo poderoso en esta iglesia? ¿Ustedes creen que Dios podría traer un avivamiento en esta iglesia? Ver nuestras familias convertidas. Escúcheme, hemos llegado en esta iglesia hasta donde nos ha alcanzado la gasolina. Y nosotros nos desesperamos diciendo, ¿por qué usted cree que tenemos oración a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, los sábados ayuno, martes oración? Estamos llenándonos de oración todo el tiempo. ¿Por qué? Y yo quisiera que fuera más. Y usted cree que la iglesia responde. La iglesia no responde, venimos 4 o 5. Pero yo digo, no importa. No importa, tenemos que hacer algo nosotros, llenar esta iglesia de combustible si queremos que esto despegue, amado, si queremos avanzar. Pero se imagina cuál sería el poder de esta iglesia, donde fuéramos todos
llenándonos de fe, en oración, en ayuno, hermano, imparables, y hubiéramos alcanzado a Cartago para Cristo. Pero por eso mismo no tenemos eficacia, no vemos el resultado que otras personas han visto, que otras naciones han visto, que otras ciudades han visto, donde gente se humilló, buscó el rostro del Señor. Así que, amado, eso no es simplemente de, yo soy cristiano, ya todo va a pasar automáticamente. No, la Biblia nos muestra que hay cosas que no van a suceder. Y no es porque no sea la voluntad de Dios, es porque no tenemos la fe, la oración, el ayuno, el combustible para llegar a donde queremos llegar. Les quiero nombrar el último, porque ya hablamos 3, cuarto y último. Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no es con ejército, no es con fuerza, sino que es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es en tus fuerzas. Pon la imagen que está delante. Escúcheme, amado, no es así. No es así. Esta es la imagen de lo que hacemos nosotros, en fuerza, tratando en fuerza. Y Dios dice: hermano, ni lo intente, que no va a llegar a Bogotá con ese carro. No va a llegar. No va a llegar así. No va a llegar usted así. Porque no es con ejército, no es con fuerza, sino que es con el Espíritu Santo. Y por eso dice la Biblia que era lo que diferenciaba a Jesús y lo que hacía que Jesús alcanzara lo que no podían alcanzar sus discípulos. Ahí está, Hechos 10:38 dice: como Dios ungió, ¿con qué? Con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿De qué estaba lleno Jesús? De poder y del Espíritu Santo. Y dice: y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Lucas 4:14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Y por eso dice: se difundía su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era que glorificado por la gente. Quedaba así, con la boca abierta. La gente quedaba asombrada, quedaba maravillada cuando Jesús abría las escrituras, cuando Jesús abría la boca. Algo sucedía poderoso, pero era porque estaba lleno de fe, de oración, de ayuno, del Espíritu Santo. Escúcheme, hermano, y eso al final del día eso es lo que se va a notar en tu vida. Por eso dice la Biblia: tú cuando ores, enciérrate en tu cuarto, no necesitas que nadie te vea, y recarga y llénate y ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar. ¿En dónde? En público. Entonces en público se va a notar algo en tu vida, porque dices: ¿qué pasó? Hermano, ahí hay combustible. Pero muchas veces estamos como líderes, muchachos dirigiendo alabanza, el pastor de la alabanza cantando, no pasa nada, no se siente nada. ¿Y sabes qué es lo que, hermano? Parece empujando un carro viejo. Levante la mano. No se siente nada. ¿Por qué? Porque tanques vacíos. Mucho talento sí, pero tanques vacíos. Predicando con sermones de Google, sin ir a la presencia, sin buscar el rostro, sin traerlos del cielo. Predicando, hermano, pastores, ahí con la reserva. Porque usted sabe que hay la reserva, ¿cierto? En un carro está la reserva, que es el último cunchito ahí que medio lo lleva. Hermano, muchos de nosotros estamos trabajando con la reserva ahí,
falta eficacia, falta poder, no sucede nada. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Dice Hechos capítulo 1 versículo 8: pero recibiréis ¿qué? Poder. ¿Qué vamos a recibir, iglesia? Poder. ¿Qué necesita un carro para moverse? Poder. Pero ¿cuál es el combustible? La gasolina. ¿Qué necesita el cristiano para moverse? Poder. Y dice la Biblia: lo recibirán cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces, cuando ustedes sean llenos del Espíritu Santo, van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Los voy a llevar. Pero necesito que sean testigos con poder, no testigos sin poder. Porque hay muchos de nosotros que estamos testificando, pero sin poder, no pasa nada. Necesitamos que pase algo. ¿Cuántos quieren que pase algo con nuestra familia, en nuestras casas, en nuestras vidas, en nuestras situaciones, en nuestro matrimonio? Por el poder del Espíritu Santo. Termino con esto. Mateo capítulo 25. Acuérdese de esto. Dice la Biblia, está contando la historia de 10 mujeres vírgenes. Dice la palabra: entonces, esto lo dijo el Señor Jesús, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 10. Aquí no está hablando de mundanos y cristianos. Aquí está hablando todos cristianos, porque todas eran vírgenes y todas estaban esperando al esposo. No era que unas estaban esperando y otras no. Todas eran vírgenes, todas esperando al esposo. Pero el versículo siguiente dice que 5 eran prudentes, 5 insensatas, 5 sabias, 5 necias, dicen otras versiones. ¿Qué era lo que diferenciaba a ese tipo de cristianos? Versículo siguiente: porque las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo el aceite. Es decir, tenían una lámpara, pero no tenían el combustible para que eso mantuviera encendido. Cristianos sin combustible, sin aceite, sin Espíritu Santo. Y dice la Biblia que las prudentes tomaron aceite en sus vasijas con sus lámparas. Fueron lo suficientemente sabias para entender que uno no es cristiano porque tiene la Biblia debajo del brazo, sino que hay que echarle algo a la vida para que mantenga encendida y mantenga poder. Y echaron aceite. Pero dice la Biblia que tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Porque Jesucristo dice que va a volver y creemos que vuelve, ¿cierto? Pero algunos dicen, pero a ver cuándo. Y como el esposo tarda, dice la mayoría mejor dicho todas, la condición de la iglesia actual, una iglesia dormida, foqueada. Pero dice la Biblia que en su misericordia se escuchó a la medianoche un clamor diciendo: despertar, porque el esposo viene. ¿Y cuántos saben que Cristo viene? El esposo viene. A ver, sacude a la persona que está a tu lado y dice: despierta, que Cristo viene. Y entonces nos despertamos. Y dice la Biblia: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Hermano, es tiempo de arreglar la lámpara con el Señor. Si tu vida está en desorden, es tiempo de organizar. Y dice la Biblia que las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Gente que quiere vivir con el combustible de otro. Pastor, ore por mí. Ore por mí, mijo. Ore usted. Pastor, ore por mis hijos. Hermano, ore por sus hijos usted.
Así como le dolió parirlos, que le duela, doble las rodillas y clame. Que nadie va a clamar por sus hijos como usted. Ningún pastor, profeta, evangelista, apóstol, querubín. Nadie, papa, nadie va a clamar por sus hijos como usted. Pero hay gente que quiere vivir con el aceite de otro. Léame la Biblia. Escuchen, hermano, usted es el que tiene que recargar. Yo soy el que tengo que recargar, porque no puedo vivir con aceite prestado, con combustible ajeno. Necesitamos combustible propio. Usted se imagina que usted fuera manejando y que llegara una persona y dijera: ay, ven, me deja abrirle el tanque para sacar un poquito de gasolina que se me acabó. No es posible. Vaya, compre. Escuche, mi amado, dice la Biblia: entonces las insensatas dijeron: danos, porque nuestras lámparas se apagan. Versículo 9. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte. Porque no queremos que nos pase esto, que queriendo llegar nos falte, que queriendo lograr cosas nos falte. Que nos diga Jesús: les faltó fe, le faltó oración, le faltó ayuno, le faltó el Espíritu Santo. Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, vaya más bien a los que venden y compren, reciban del que lo produce, del que lo da. Pero mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas con el combustible lleno entraron a las bodas, pero las que no estaban preparadas se les cerró la puerta. Hermano, que no nos coja la venida del Señor sin el combustible. Hay que llenarnos, iglesia. Cristo viene. Esto no es de mentiritas, es de verdad. Cristo viene. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Cómo estás de fe? ¿Sigues creyendo? La Biblia dice: mas cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe en la tierra. Él quiere hallarnos con fe. La Biblia dice: oren como esa viuda intensa, oren. Pero nos va a faltar oración cuando venga el Señor. Estamos llenos del Espíritu Santo. Como cristianos, tú y yo necesitamos todos los días llenarnos continuamente del Espíritu Santo. Papito, lléname del Espíritu Santo. Necesito tu Espíritu, porque entiendo que este día no es con ejército, no es con fuerza que yo voy a lograr ese problema, que voy a vencer esa tentación, que voy a solucionar esto, que mis hijos van a marchar, que mi matrimonio va a ser exitoso. No es con ejército, no es con fuerza, no es con ese psiquiatra, con esas píldoras. Con mi espíritu, dice el Señor. Escuche, mi amado, pues vamos a poner la imagen ahí y terminemos. Hermano, la pregunta es: ¿estamos así? Sin combustible no podemos avanzar. No podemos. No podemos. Vamos a terminar desgastados, sin fuerza, sin resultados, frustrados, desanimados, con desaliento, depresivos. Porque sin combustible no podemos avanzar. Hay que dejar de empujar y empezar a llenarnos de aceite. Hay que dejar de empujar y empezar a llenarnos de oración, de ayuno. Dejar de empujar en nuestras fuerzas y llenarnos de fe. Vuelvo y le repito: hemos llegado, usted ha llegado hasta donde le ha alcanzado la fe, hermano. Usted ha llegado, ha conquistado cosas donde le ha alcanzado, pero hay mucho más. ¿Cuántos saben que hay mucho más? Yo creo que hay mucho más. Escúcheme, amado, yo creo que hay mucho más. Hay una frase que dicen los predicadores modernos que suena muy bonito: lo mejor está por venir. Me encanta esa oración, esa frase. Pero eso es una frase a medias. Está por venir si tú le metes lo que necesitas para alcanzarlo, porque eso solo no llega. Lo mejor está por venir y va a venir solito. No. Hay que meterle fe, oración, ayuno y llenura del aceite del Espíritu Santo. Porque sin combustible
no podemos avanzar. Si usted me dice: pastor, yo quiero ver a mis hijos transformados, yo te quiero decir: es posible. Yo quiero ver mi matrimonio cambiado, feliz, es posible. Yo quiero ver mi vida alcanzando propósitos. Quiero que cambien muchas cosas en mi vida. Quiero alcanzar sueños en Dios. Yo te digo: es posible. Nada es imposible. Jesús dijo: si es posible, si puedes creer. Pero hoy Dios nos está desafiando en esta noche y nos está diciendo: puedes llegar donde quieras llegar, siempre y cuando puedas, porque tienes el combustible para llegar. Llénate de mi espíritu, te dice el Señor hoy. Llénate de mi Espíritu Santo, porque has estado batallando, intentando, estás desgastado, desanimado, frustrado. Caes en la tentación vez tras vez. Y el Señor te dice hoy: porque no es con tus fuerzas, amado. No es con tu fuerza, jovencita. No es con tu fuerza, varón. Tú necesitas el Espíritu Santo. Necesitas llenarte del Espíritu de Dios. Levanta tus manos y dile: Señor, llénanos del Espíritu Santo. No queremos arrastrar una pesada carga a nuestras fuerzas. Señor, ayúdanos. Levanta tus manos y dile: Señor, ayúdame a creer. Quiero llenarme de fe. El padre de este muchacho le dijo: Señor, ayuda a mi incredulidad. Me cuesta creer, ayúdame. ¿Qué tal si tú le dices hoy: Señor, ayúdame a creer, ayúdame a tener fe? Señor, cuando se levanten las olas, cuando me toque perseverar, insistir, Señor, ayúdame a no desmayar, a creer. Aumenta mi fe. Quiero llenarme del combustible de la fe para creer que todo es posible. Dile: Señor, quita de mí toda pereza para orar, para ayunar, para buscarte. Ayúdame a levantarme y llenar este tanque para enfrentar las batallas, no con espada solamente, sino con unos brazos levantados en oración. Tú puedes ver ese hombre cambiado, esa mujer cambiada, esos hijos cambiados, esa vida transformada, ese ministerio alcanzado, tu familia en los pies de Cristo, en los caminos del Señor. Todo es posible, pero no basta solo con querer, es necesario el poder. Y Dios dice: recibirás poder si te llenas del Espíritu Santo. Padre, oramos como iglesia. Te damos gracias por lo que como iglesia hemos alcanzado, hemos conquistado. Pero Señor, yo sé que hay más. Hay más, hay miles afuera que se pierden, Señor. Hay mucho más por conquistar, Señor. No queremos quedarnos en esta iglesia hasta aquí, porque hay más. Permítenos como iglesia llenarnos de combustible todos para empujar, Señor, no en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu, esta iglesia, y avance y podamos ver un avivamiento, un despertar espiritual, multitudes postradas a los pies de Cristo, ver la gloria de Dios, una ciudad transformada, familias cambiadas por el poder del Evangelio. Amado Dios, derrama un espíritu de oración sobre este pueblo, sobre esta iglesia, porque Señor, entendemos que sin combustible no podemos avanzar, y nosotros queremos avanzar. En el nombre poderoso de Jesús, todo es posible. Amén, amén y amén. Den un aplauso fuerte al Rey de Reyes.